Damos gracias a Dios, hermanos, por ello y queremos estar listos ahí, hermanos, en el capítulo 12 de segunda carta a los Corintios, en el pasaje ahorita que nuestro hermano Manuel nos hizo el favor de leer, hermanos. Y quiero retomar, hermanos, ahí en el verso 9, donde dice el apóstol Pablo, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Una de las partes más difíciles, hermanos y hermanas, de la vida en Cristo es cuando el Señor dice no a nuestras oraciones, es cuando Dios no contesta positivamente aquello que estamos pidiendo, aquello que estamos suplicando, aquello que nosotros sentimos que es una gran necesidad de nuestra vida y estamos allí permanentemente orando a nuestro Padre Celestial por medio de Cristo, rogándole que atienda nuestras oraciones y Dios, hermanos, dice que no. Algunas veces, hermanos se desaniman por esto. A veces la hermandad piensa que Dios está incumpliendo sus promesas. A veces la gente puede llegar a pensar que ese Dios de amor, de misericordia, de bondad, que prometió estar con ellos siempre, parecería ser como si no es esto cierto y Él está incumpliendo la promesa que hizo de estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Otros se desaniman y piensan que tal vez no están viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios, tal vez pensando en que hay algo malo en sus vidas, o que si Dios dice que no es porque no están viviendo conforme al Evangelio, y otros más, hermanos. Inclusive piensan que Dios no les ama. Y así, hermanos, muchos a veces abandonan la iglesia, se desaniman, o simple y sencillamente, hermanos, desconfían de todo lo que Dios nos ha prometido a través de sus sagradas escrituras. Cuando digo esto, hermanos, quiero pensar en este momento en tantos y tantos hermanos que están sufriendo, hermanos, por los problemas de la enfermedad que hay en el mundo ahora. Y no solamente por la enfermedad que muchas personas están sufriendo, sino también por cualquier tipo de enfermedad que está haciendo verles la fragilidad de la vida. Y a veces son hermanos que han sido fieles al Señor, siervos del Señor, y parecería como si Dios no escucha las oraciones de su pueblo. Y hermanos están en sufrimiento tremendo ahorita, hermanos. No solamente ellos, sino también sus familias. Hermanos que tienen cáncer, hermanos que están afectados por la enfermedad de la pandemia que está azotando el mundo. O simplemente hermanos que están batallando para sacar adelante a sus familias, o hermanos que están batallando con sus propias familias, inclusive por la cuarentena en la que han estado juntos por mucho tiempo y ese tipo de cosas. Quiero pensar en ellos, hermano. En cómo, hermanos, se han de sentir cuando están orando a Dios y Dios no está respondiendo positivamente nuestras oraciones. Yo quiero decirle que este pasaje aquí, hermanos, de segunda a los Corintios, capítulo 12, es algo similar lo que Pablo está narrando aquí. Dice el apóstol Pablo en el verso 7 que para que la grandeza de las revelaciones de las que él fue objeto, hermanos, no le exaltasen, Dios le dio un aguijón en su carne. No sabemos qué es, hermanos, ese aguijón en la carne, y todo lo que se pueda decir de eso es mera conjetura. Pero sí dice Pablo que era un mensajero de Satanás, que le estaba bofeteando, es decir, que no le estaba haciendo sentir bien, que lo estaba haciendo padecer, y esto era para que no se exaltase sobremanera. Pero llama todavía más la atención cuando en el verso 8 dice que 3 veces le había rogado al Señor que le quitara de él eso que le estaba afectando su vida, y el Señor solamente le había dado respuesta diciéndole, bástate mi gracia. Y el Señor le dice, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Es decir,
Cuando tú eres débil, cuando tú ves la fragilidad de tu vida, cuando tú ves que nada está yendo bien en tu vida, ahí es donde mi poder se va a perfeccionar. Ahí es donde yo te voy a demostrar el poder que yo tengo. Ahí es donde yo te voy a enseñar lo que tú necesitas aprender a través de mi poder. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Y luego dice en el verso 10, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando dice, cuando yo soy débil o cuando soy débil, hermano, Pablo está refiriéndose cuando soy frágil por las afrentas que sufro, cuando soy frágil por las necesidades que tengo, cuando soy frágil, cuando soy perseguido, cuando soy frágil en las angustias que enfrento en la vida, entonces soy fuerte. Pero no es que fuera fuerte, hermanos, por sus propios medios, sino porque, hermanos, el poder de Cristo se perfeccionaba en la debilidad, es decir, en la fragilidad de la vida de Pablo, haciéndole fuerte, haciéndole sólido, haciéndole confiar más en el poder salvador del Señor Jesucristo. Por eso, hermanos, en esta tarde, yo quiero pensar en usted, quien está orando a Dios, hermano. Está orando a Dios constantemente, al igual que Pablo, y está recibiendo una respuesta negativa de parte de Dios. Pablo, hermanos, aquí, él propiamente no estaba orando. Pablo había tenido una visión, y en esa visión él había rogado directamente al Señor. Hoy nosotros no tenemos visiones, no vamos a tener una visión para pedirle directamente al Señor, pero sí tenemos la oración. Y la oración que elevamos al Padre en el nombre de Cristo, hermanos, Dios la oye. Esa es la manera como nos ha sido ordenado a nosotros orar, hermano. Pero la respuesta que Pablo tuvo aquí, cuando Dios le dice, bástate mi gracia, es como si le estuviera diciendo no. Y eso, hermanos, es de lo que quiero que hablemos en esta tarde, cuando Dios dice que no. Hay 4 cosas, hermanos, que quiero considerar en esta tarde acerca de cuando Dios da un no como respuesta a nuestras oraciones. Y lo primero que le quiero decir, hermanos, es que cuando Dios da respuesta negativa a nuestras oraciones, esto no necesariamente significa que estamos siendo desaprobados por Dios. Si Dios está respondiendo negativamente a lo que pedimos, esto no significa que estemos mal delante de Dios. Esto no significa que estemos actuando mal delante de Dios necesariamente. Usted puede pensar en el apóstol Pablo. Pablo en ninguna manera estaba siendo desaprobado por Cristo cuando él directamente en aquella visión le dijo que no a sus peticiones. A pesar de que Pablo, hermano, fue insistente con él, dice que 3 veces le estuvo rogando al Señor y el Señor le dijo que no en aquella visión. Usted y yo podemos estar seguros, hermanos, que Pablo estaba bien delante de Dios. Por eso cuando recibimos un no a nuestras oraciones o a nuestras peticiones que elevamos a Dios, hermanos, en el nombre de Cristo, nunca pensemos, hermanos, que eso significa que estamos siendo desaprobados por Dios. Tú y yo estamos seguros que Pablo era un fiel siervo de Jesucristo. Pablo era un fiel apóstol de Jesucristo, dirigido a los gentiles. Y hay una ocasión que él dice en Romanos capítulo 15 y verso 19, todo lo he llenado del evangelio de Cristo. Deténgase a pensar por un momento en esto. ¿Cuántas personas, hermanos, no habían sido beneficiadas con el evangelio a través de la predicación de Pablo? A través del esfuerzo que Pablo hizo. A través de que Pablo haya podido llevar el evangelio a muchos lugares. Cuando dice yo he llenado todo del evangelio de Cristo, significa que él había cumplido fielmente su ministerio para el Señor. Pablo era un fiel apóstol de Jesucristo, aprobado por Jesucristo definitivamente por su trabajo dedicado, por su trabajo constante, por su trabajo esmerado en el servicio, hermanos, de la predicación del evangelio a los gentiles. Hay un momento también en la vida de Pablo en Hechos capítulo 23, verso 1, especialmente cuando está hablando ante el rey Agripa, que dice, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios siempre, siempre.
Es decir, Pablo lo que está diciendo es que en su conciencia él no había algo que le estuviera lastimando, que le estuviera diciendo a él que estaba actuando mal delante de Dios. Así que Pablo, hermanos, era un hombre fiel al Señor, y sin embargo, hermanos, cuando él platica con el Señor en esta visión, el Señor Jesucristo le dice, no. Así que si usted, hermano, está recibiendo un no como respuesta a las oraciones que usted esté elevando a Dios, por cualquiera que sea su situación, no significa que está usted siendo desaprobado ante los ojos de Dios. No necesariamente eso. Pablo estaba aprobado ante Dios y sin embargo el Señor le dijo que no. Piense en eso por un momento, en eso que usted ha demandado a Dios, hermano, y que no ha recibido un sí como respuesta de Dios. Y le digo esto, hermano, para que no abandone la fe, para que no deje la iglesia, simplemente porque Dios le dice que no. No piense que está siendo rechazado por Dios. Más bien lo que tiene que pensar es lo que dice el apóstol Juan en 1 de Juan capítulo 5, verso 14. Vaya a 1 de Juan capítulo 5 y verso 14. Y esta es la confianza, note, esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, nota esto, Él nos oye. 1 de Juan 5, 14. Nota, Él nos oye. Tal vez Dios le está respondiendo que no a su petición, pero eso no significa que Dios lo esté desaprobando. Dios le está oyendo a usted. Dios está escuchando lo que usted está pidiendo. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que le pidamos, sabemos, dice, que tenemos las peticiones que hayamos hecho. ¿Sí? Ahora, fíjate lo que dice aquí. Conforme a su voluntad, Él nos oye, dice en el verso 14. Una de las cosas que tenemos que entender es que Dios escucha nuestras peticiones, pero la respuesta de Él positivamente es conforme a su voluntad. Como siervos de Cristo y como hijos de Dios, entendemos perfectamente que tenemos que estar sujetos siempre a su voluntad. Y cuando oramos a Dios no es la excepción. Cuando oramos al Padre en el nombre de Cristo, nosotros esperamos una respuesta positiva de Él. Pero puede ser que su voluntad sea que sí, o puede ser que su voluntad sea que no, porque estamos sujetos a su voluntad. Así que si usted ha estado orando a Dios por algo que está pasando en su vida y usted está recibiendo un no como respuesta, no abandone la iglesia, no pierda la fe, no deje de ser constante en la oración, no deje de orar sin cesar. No deje, hermano, de servir a Dios, no deje de glorificar a Dios, porque recibir un no por respuesta de parte de Dios no significa que usted está siendo desaprobado. Usted y yo debemos entender, hermano, que Dios escucha nuestras peticiones y cuando nosotros oramos, hermanos, depende de su voluntad el que Él responda que sí o responda que no. Y a veces su respuesta es no, porque su voluntad es no. ¿Se fija? Pero déjeme le digo una segunda cosa que también tenemos que considerar. También tenemos que considerar que cuando Dios dice que no, muchas veces ese no, hermanos, es simplemente un no temporal. Es decir, que Dios me está diciendo que no a lo que yo estoy pidiendo, pero eso no significa que jamás me va a conceder lo que yo estoy pidiendo, sino que lo que significa es que en ese momento la voluntad de Dios no es que yo reciba aquello que estoy pidiendo, pero tengo que ser paciente y tengo que aprender a esperar y tengo que aprender, hermano, a ser perseverante, como decíamos ahorita, en la oración, para que así, hermano, llegue el momento, llegue el tiempo en el cual Dios pueda decir que sí a la oración. ¿Quieres un ejemplo de eso? Bueno, quiero recordarte la historia de Abraham, esa historia que has escuchado muchas veces tal vez. Abraham, hermanos, tenía 75 años cuando dice la escritura allá en Génesis capítulo 12 y verso 4, que tenía 75 años cuando llegó a la tierra de Harán. Y según el capítulo 12 y verso 1, Dios le había dicho a Abraham, hermanos, sal de tu tierra y de tu parentela al lugar que yo te mostraré y haré de ti una nación grande, y luego todo lo demás que tú conoces respecto a esa promesa. Pero cuando tú lees en Hechos capítulo 7, verso 2 y verso 3, encuentras que Esteban dice que Dios llamó a Abraham
para que saliera de su tierra y de su parentela desde que estaba en Ur de los Caldeos. Y tú recuerdas que según lo que dice Génesis capítulo 11, verso 32 hasta el final, nos dice allí, hermanos, de ese capítulo 11 de Génesis, nos dice que Abraham salió de Ur de los Caldeos y vino a la tierra de Harán. Y no sabemos cuánto tiempo estuvo en la tierra de Harán, pero sucedió que ahí en la tierra de Harán murió su padre Taré, y entonces él viajó hasta la tierra de Canaán, que fue al lugar, hermanos, en que Dios lo llevó. Pero fíjate en esto, tenía 75 años cuando llegó a la tierra de Harán. ¿Sí? ¿Cuándo salió de Ur de los Caldeos? No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos, hermanos, es que dentro de aquella promesa que Dios le había dicho a Abraham, o le había hecho a Abraham, lo primero que decía esta promesa es que iba a hacer de él una gran nación. Pero hay dos cosas que se necesitaban aquí para que esta promesa se pudiera cumplir en Abraham y que Dios pudiera hacer de Abraham una gran nación. La primera es que hubiera una tierra, porque toda nación necesita de un territorio para vivir. Entonces Dios le promete a Abraham la tierra de Canaán, y cuando Abraham llega a la tierra de Canaán, Dios le dice a Abraham: toda esta tierra en la que tú estás, esta es la tierra que daré a ti y a tu descendencia para siempre. Así le dice Dios a Abraham. Así que desde ahí Dios le empieza a cumplir a Abraham la promesa de hacer de él una gran nación. Al menos la tierra ya la tienen. Pero la segunda cosa, hermanos, que se necesitaba es que Abraham tuviera hijos. Porque ¿cómo podría descender de él una gran nación si Abraham nunca llega a tener un hijo? Por eso cuando llegamos al capítulo 15 de Génesis, hermanos, Dios, hermanos, platica con Abraham. Y Dios le dice a Abraham: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Génesis capítulo 15, verso 1 en adelante. Y entonces Abraham, hermanos, entrando en confianza con Dios, empieza a preguntarle a Dios, y le dice a Dios: ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo? ¿Sí? Y es mi siervo este Damaseno llamado Eliezer. Más adelante le dice, hermanos, que él está pensando que ese siervo que tiene sea el que le va a heredar. Tal vez Abraham estaba pensando en ese momento que ya la posibilidad de tener hijos era imposible. Para este tiempo, hermanos, de Génesis 15, Abraham anda en alrededor de los 86 años, más o menos. ¿Sí? Y entonces Dios le dice a Abraham: no será un siervo tuyo el que te va a heredar, Abraham, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Para no hacer más largo esta historia, usted la conoce sin duda. Usted sabe que al final de cuentas fue hasta que Abraham tenía 100 años, cuando finalmente, hermanas y hermanos, finalmente Abraham pudo tener el hijo de la promesa, Isaac, el hijo en quien le sería llamada descendencia, el hijo del cual, descendiente de Abraham, se formaría esa gran nación de la que Dios había prometido a Abraham. Pero deténgase a pensar un momento aquí. Abraham, hermanos, ¿usted cree que no estuvo orando a Dios muchos años? ¿Usted cree que no oraba a Dios, hermanos, para que Dios pudiera hacer que su esposa Sara pudiera concebir? Recibió esa oración de Abraham, hermanos. Estuvo recibiendo un no constantemente, pero nunca dejó de ser un no temporal. ¿Sí? Cuando llegó el momento oportuno, cuando Dios iba a demostrar todo su poder, toda su grandeza, todo lo que Él podía hacer, cuando físicamente, fisiológicamente era imposible, humanamente era imposible que Abraham pudiera engendrar y que Sara pudiera concebir, entonces en medio de esa debilidad, entonces se manifestó el poder y la grandeza de Dios. Al punto que cuando Sara estaba ahí oyendo en la puerta, hermanos, ¿a poco será posible que yo vaya a ver placer en Abraham y vaya a ver deleite en él y yo le pueda dar hijos a Abraham siendo ya una mujer vieja? ¿Verdad? ¿Se acuerdan que se rió? Y Dios le dice a Abraham: ¿por qué se rió Sara? ¿Hay acaso para Dios alguna cosa imposible? Dios, hermanos, estaba esperando el momento oportuno.
porque Dios le había respondido a Abraham con un no, pero ese no era temporal. Piensen cuántas veces, hermanos, cuántas veces Abraham y Sara debieron de haber estado orando. Pero al final, hermanos, de mucho tiempo, más de 25 años, tal vez, hermanos, pasaron 50 años tal vez desde que salió de Ur de los Caldeos hasta este tiempo en que Abraham tiene 100 años y Sara 90, cuando finalmente se cumplió aquello. Y es que algunas veces, hermanos, Dios nos responde con un no temporal por una sencilla razón, porque quiere enseñarnos acerca de la paciencia, quiere enseñarnos acerca de la perseverancia. Nosotros todos, hermanos, sin excepción, todos nosotros, cuando oramos a Dios, quisiéramos recibir un sí inmediato, igual que le pasó al siervo de Abraham cuando oró a Dios para que le diera una manera rápida de poder encontrar la mujer que sería esposa de Isaac, y apenas terminó de orar y ahí estaba ya Rebeca. ¿Cuántos quisiéramos que fuera así cuando oramos, hermanos? ¿Tiene alguien enfermo ahorita? Hay muy pocas posibilidades de que sobreviva. Tal vez hay alguien enfermo de cáncer, ¿sí? En su vida. Tal vez usted está atravesando un momento muy difícil con su esposa, con su familia, con las cosas que pueda estar viviendo en este tiempo. Bueno, que nosotros quisiéramos orar en ese momento y que inmediatamente las cosas pasaran, pero a veces no es así. Porque la respuesta de Dios es un no, pero es un no temporal. Y es que a veces Dios no solamente quiere enseñarnos de la paciencia, a veces Dios quiere enseñarnos acerca de la oración. Y que veamos la oración, hermanos, como un medio por medio del cual podemos estar en contacto con Él permanentemente y podemos mejorar nuestra relación con Él y podemos estar más en comunión con Él y podemos estar más cerca de Él, porque entre más oramos, hermanos, más cerca estamos de Él, más comunión tenemos con Dios, más nos acercamos al trono de su gracia, más, hermanos, le demostramos a Él que nuestras vidas están en sus manos y que dependemos 100% de Él. Mira ya en el Evangelio según Lucas, hermanos, un suceso en la vida de Jesús. Lucas capítulo 18. Mira Lucas capítulo 18, verso 1 al 8. Lucas 18, verso 1 al verso 8. También dice Jesús les refirió una parábola, nota sobre lo que dice ahí, sobre la necesidad de orar cada vez que comes. No dice así. Sobre la necesidad de orar cada vez que te acuerdes. Sobre la necesidad de orar cada vez que tienes problemas. Sobre la necesidad de orar cuando estás en apuros. No, dice. Sobre la necesidad de orar siempre. Siempre. Y luego dice, y no desmayar. Muchos cristianos, hermanos, han estado orando a Dios por algo y como Dios, hermanos, ha estado dando una respuesta negativa, entonces desmayan y dejan de orar y ya no perseveran en la oración. Y Jesús cuenta aquí una parábola diciendo que había en una ciudad un juez que no tenía temor de Dios ni respetaba tampoco a los hombres. Pero había también en aquella ciudad una viuda que venía a él diciéndole, hazme justicia de mi adversario. Y este juez, hermanos, no quiso por algún tiempo, no quiso, porque era un hombre injusto, porque no tenía temor de Dios, porque no le importaba lo que los hombres estuvieran sufriendo. Él simplemente quería satisfacer su propia voluntad. Él no quiso por un tiempo, pero después de esto, este juez pensó, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto por hombre o a hombre, sin embargo dice, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo, dice, me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Fíjate lo que dice el verso 7. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Jesús enseñó esta parábola, hermano, para que veamos esa necesidad
de orar siempre, para que veamos esa necesidad de no desmayar en nuestras oraciones, en que debemos estar tocando, hermanos, la puerta del cielo en cada momento, sin cesar, constantemente, perseverantemente, insistiéndole a Dios, hermano, porque a veces el no que el Señor está dándonos como respuesta a nuestras peticiones es temporal, y lo está haciendo porque quiere enseñarnos sobre la paciencia, porque quiere enseñarnos sobre, hermanos, la oración, porque quiere enseñarnos sobre la perseverancia, sobre no desmayar. Y Él espera que lo convenzas con tu oración. Convence a Dios con tu oración, hermano. Convence a Dios con tu oración, hermana. ¿Sí? Hubo un momento, hermanos, en la vida del patriarca Jacob, que cuando venía saliendo de la tierra de Harán y en camino a la tierra de Canaán, va a pasar el río Jaboc, ¿sí? Y pasa a toda su familia, todos sus 2 campamentos, y él solo se queda de este lado. Y entonces, hermanos, aparece un ángel con una espada desenvainada, un hombre con una espada desenvainada, y lucha con él desde la noche hasta el amanecer, ¿sí? Y luego la historia nos dice que luchó con él y prevaleció contra él. Y entonces le fue cambiado su nombre de Jacob a Israel, porque Israel significa el que lucha con Dios, ¿sí? Dice, porque has luchado y has prevalecido, le dice, por eso será cambiado tu nombre. A veces tenemos que luchar, hermanos, y convencer a Dios. Jacob convenció a Dios, hermano, en esa lucha. Hay mucho que explicar ahí, no es el tema, pero lo que te quiero decir es que con la oración, hermano, nosotros podemos convencer a Dios. ¿Cuántas veces Moisés, hermanos, no convenció a Dios con la oración de no destruir a toda aquella generación que estaba en el desierto y que estaba, hermanos, oponiéndose constantemente, que estaba ahí constantemente murmurando, a veces contra Dios, a veces contra Moisés, a veces, hermanos, contra cualquier cosa que se encontraban en el camino? Pero la oración de Moisés convencía a Dios. Así que, hermano, ¿qué cosas debemos considerar cuando Dios dice que no a nuestra oración? Bueno, hay que considerar que cuando Dios nos dice que no, eso no significa que estamos siendo desaprobados. Y también tenemos que considerar que a veces el no de Dios es un no temporal y que en algún momento Dios va a responder nuestras oraciones. Y lo que Él quiere es que le demostremos que realmente dependemos de Él. Una tercera cosa que te quiero decir es que algunas veces, hermano, también Dios está probando nuestra fe. Y por esa razón, hermano, recibimos un no como respuesta de Dios. Tú y yo sabemos que las tribulaciones y las pruebas son parte de la vida cristiana. Hay muchos pasajes como Primera de Pedro, capítulo 1, verso 6 y verso 7, cuando el apóstol Pedro dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora sí es necesario y por un poco de tiempo tendréis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más valiosa que el oro, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Nosotros, hermanos, no podemos separar la vida cristiana de las pruebas. No podemos separar las pruebas, hermanos, de nuestra relación con Cristo. Si tenemos una relación con Dios, entonces forzosamente, hermanos, nosotros vamos a tener en algún momento la necesidad de enfrentar algún tipo de prueba, algún tipo de tribulación. Especialmente porque Dios desea, hermanos, conocer si nosotros podemos serle fiel a Él cuando las cosas van bien y también cuando las cosas van mal. Muchos cristianos, hermanos, somos fieles a Dios solamente cuando las cosas van bien, pero apenas viene la tribulación o las dificultades y abandonamos a Dios. Pero Dios desea saber si realmente Él puede confiar en nosotros, si realmente puede encontrar en ti y en mí hermanos y hermanas fieles que a pesar de la persecución, a pesar del sufrimiento, a pesar de las cosas que nos pasen, a pesar de que Él te esté diciendo que no a la oración que tú estás haciéndole, tú todavía puedas mantenerte firme, puedas mantenerte estoico, sin moverte en la fe de Jesucristo. Él desea saber eso.
Por eso es que las pruebas son parte de la vida cristiana. Pablo, hermanos, cuando escribe sus cartas, en la mayoría de ellas habla de estas cosas. Pero a mí me gusta recordar lo que dice Hechos 14:22, hermanos, que es el momento cuando Pablo está regresando, Hechos 14:22, de su primer viaje misionero. Ya ha establecido iglesias, hermanos, por las regiones de Listra, Derbe, Antioquía, Iconio, etc. Y son iglesias en su mayoría gentiles. Y cuando Pablo viene de regreso, hermanos, él viene confirmando a los hermanos que están allí. Pero una cosa que les dice él es que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Pablo no solamente estableció ancianos, hermano, en esas iglesias cuando venía de regreso de su primer viaje misionero, sino que también les iba diciendo esto a la hermandad. Les iba diciendo que se dieran cuenta que es a través de tribulaciones, de pruebas, de dificultades, como realmente un día vamos a poder estar en la eternidad con Cristo. Es como realmente ellos iban a poder recibir la bendición de recibir un día de regreso al Señor para que el Señor los lleve finalmente a las moradas celestiales. Pablo también cuando le escribe a Timoteo en 2 de Timoteo 3:12, Pablo dice, si alguien quiere vivir piadosamente, va a padecer persecución. Así que tanto Pedro como Pablo, como el mismo Señor Jesucristo, por ejemplo, hermanos, en las bienaventuranzas, dice que bienaventurados somos cuando por causa de Él nosotros somos perseguidos, cuando las personas hablan cosas malas de nosotros mintiendo. Bienaventurados somos. Jesús, hermanos, advirtió acerca de la necesidad de que sus discípulos, hermanos, enfrentaran todo tipo de sufrimiento, como cárceles, inclusive la muerte. Jesús mismo, hermanos, cuando da su carta a la iglesia de Esmirna, allá en las cartas de Apocalipsis, capítulo 2, encontramos que Jesús, capítulo 2, verso 10, Jesús le dice a la iglesia que no temieran en nada lo que iban a padecer, que el diablo echaría a alguno de ellos en la cárcel, pero que iban a tener tribulación por 10 días, pero que si eran fieles hasta la muerte, entonces iban a recibir la corona de la vida. Hermanos, algunas veces cuando nosotros recibimos un no como respuesta de parte de Dios, es simple y sencillamente porque Dios está probando nuestra fe. Y cuando Dios dice que no, debemos de continuar haciendo la voluntad de Él, porque Dios quiere que le demuestres que en realidad puedes ser fiel a Él, a pesar, hermanos, de las circunstancias difíciles. No te desesperes, no reniegues de Dios, no lo acuses, no digas que Él es el causante del sufrimiento en el que estás, porque si hacemos eso, entonces nuestra fe saldrá reprobada ante sus ojos. Y lo que el Señor quiere es encontrar en nosotros una fe que sea aprobada. Fíjate, vamos ahí a Primera de Pedro, el pasaje que te mencionaba hace ratito. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 6 y verso 7. Especialmente en el verso 7 cuando dice, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada, ¿qué cosa? Nuestra fe. Sea hallada en alabanza, en gloria y en honra cuando sea manifestado Jesucristo. Lo que este pasaje está diciendo es que Dios espera que tu fe y mi fe salgan aprobadas delante de Él. Y que cuando Jesucristo se manifieste en su segunda venida, Él, hermano, encuentre nuestra fe digna de alabanza, nuestra fe digna de gloria, nuestra fe digna de honra. ¿Por qué? Porque fue una fe que te mantuvo firme en medio de las pruebas. Y usted está recibiendo un no como respuesta, hermano, de parte de Dios. Es tal vez simple y sencillamente que Dios está probando su fe. ¿Y qué espera Dios cuando prueba mi fe? Bueno, Él espera que mi fe sea hallada en alabanza, gloria y honra. Que sea una fe aprobada por Él. La última cosa que quiero decirle también es que cuando Dios dice que no a nuestras oraciones, no, eso no significa que Dios nos esté desaprobando. También puede ser que se trate de un no temporal, o puede ser simple y sencillamente que Dios está probando nuestra fe. Pero también, hermanos, algunas veces recibimos un no de parte de Dios porque Dios tiene algo mejor para nosotros.
Y lo que estamos pidiendo no es lo que realmente va a contribuir a nuestro crecimiento y a nuestro desarrollo espiritual. Hay que pensar eso, ¿sí? Considere eso si Dios le está diciendo que no. Algunas veces, hermanos, Dios responde que no, porque lo que pedimos no es conveniente, porque no nos va a hacer madurar como cristianos, porque no nos va a ayudar, hermanos, a poder llegar a la meta, porque no va a contribuir a que yo pueda realmente llegar al final de mis días en fidelidad a Cristo, porque no me va a hacer un mejor cristiano, ¿sí? Fíjate algo que pasó en la vida de Pablo. Ve por un momento ahí a la carta a los Romanos, al capítulo 1. Romanos capítulo 1. Ya casi acabamos, hermanos. Romanos capítulo 1. En Romanos capítulo 1, Pablo dice ahí a los hermanos de Roma que él estaba deseando, hermanos, algún día estar con ellos. Dice en el verso 9, porque testigo me es Dios a quien sirvo en mi espíritu, Romanos 1:9, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando, fíjate, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Pablo anhelaba, hermanos, estar un día con los hermanos de Roma, hermanos que tal vez no conocía físicamente, o tal vez algunos los había conocido en algún momento físicamente, pero Pablo no había estado en Roma con la iglesia, hermano, y él anhelaba estar allí con ellos. El propósito de estar con ellos, dice el verso 11, es porque quiero verlos para comunicarles algún don espiritual al fin de que sean confirmados. Pablo quería animar a esa iglesia, confirmar a esa iglesia, además de tener la oportunidad de transmitirles algún don milagroso a través de la imposición de manos. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe. Pablo no solamente quería confirmar a aquellos hermanos con su presencia, sino que él también fuera confortado con ellos al poder estar entre ellos y conocerles. Ahora lea el capítulo 15 ahora de Romanos. Y fíjate lo que dice en el capítulo 15 de Romanos. ¿Sí? Y en el verso 22 en adelante. Por esta causa, dice, me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. ¿Por qué causa? El contexto es por la predicación del evangelio. Pablo se había enredado tanto en el trabajo de la predicación del evangelio que por una u otra cosa le había sido imposible ir a ver a los hermanos de Roma. Pero ahora dice, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años, fíjate, deseando desde hace muchos años, allá en el capítulo 1 dice que estaba orando a Dios por ello. Y ahora dice que era algo que deseaba desde hace muchos años. Fíjate cómo dice, ir a vosotros, cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. El resto de la historia usted lo conoce. Pablo fue a Jerusalén, según el libro de los Hechos. Y cuando llegó a Jerusalén fue apresado y estuvieron a punto de lincharlo y estuvieron inclusive a punto de asesinarlo en una emboscada que le pusieron, pero Dios lo libró. Y hermanos, Dios lo envió a que estuviera en Cesarea, y en Cesarea estuvo 2 años preso, y después de 2 años preso finalmente, hermanos, pudo tomar una embarcación junto con otro montón de presos, hermanos, para ser llevado a Roma. Y no solamente eso, sino que antes de llegar a Roma ya se andaba muriendo en un naufragio, hermanos. Pero finalmente Pablo pudo llegar a Roma. Y cuando llegó a Roma, hermanos, allá pudo finalmente conocer a los hermanos, pudo predicarle a los hermanos. No fue como Pablo quería, no fue como Pablo lo deseaba. Pablo deseaba haber llegado a Jerusalén, haber entregado aquella ofrenda, haber convivido con los hermanos, tal vez regresar nuevamente a Antioquía de Siria para dar un reporte a los hermanos que lo habían enviado en el tercer viaje misionero y luego encaminarse a Roma, libre, como cualquier ciudadano romano, y estar ahí con toda la libertad del mundo y visitar a un hermano y a otro y predicar aquí y allá y más allá y hacer toda la obra y luego ir a España. Pero Dios dijo, no. Así no, Pablo, yo tengo algo mejor para ti. ¿Qué fue lo mejor, hermanos? Bueno, a veces lo mejor
para Dios no significa lo mejor para nosotros. Pero, hermanos, Pablo estuvo en Roma prisionero. Y estando prisionero, hermanos, pudo hacer, hermanos, que el evangelio corriese por toda la ciudad de Roma. Inclusive, haciendo posible que el evangelio llegara y se metiera aún dentro de las paredes del mismo palacio del emperador romano. Cuando Pablo escribe su carta a los filipenses, él dice que manda saludos de la casa de César. Y no es que se trataba de César Galván, el de Allende, hermano, ni de César Paulino, el que tenemos aquí en Sierra, hermano. Se trata del emperador romano, hermano. ¿Hasta dónde había penetrado, hermano, el evangelio de Cristo? Y es que a veces Dios nos dice que no, hermano, porque lo que estamos pidiendo no es lo que va a beneficiar nuestra vida espiritual o la obra de Él, sino va a hacer las cosas a su forma, a la forma que Él sabe que es lo más conveniente. Pero tú y yo podemos confiar, hermano, en que Dios es capaz de, aún las cosas más terribles que puedan pasarnos en la vida, Dios puede transformarlas en cosas positivas. Cuando Pablo escribe esta misma carta a los romanos, en Romanos capítulo 8, verso 28, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y cuando dice todas las cosas, Tino, se refiere inclusive a las cosas que no quisieras pasar y que pasas por ellas. Pero aún esas nos pueden ayudar a bien. Pero ¿a quién dice? A los que aman a Dios. Aquellos que se sujetan a su voluntad. Si usted está recibiendo un no como respuesta, hermano o hermana, algunas veces es porque Dios tiene algo mejor para usted. Y tal vez es por eso. Tal vez por eso Dios le está diciendo que no, porque lo que usted está pidiendo no le va a ayudar en su madurez espiritual, porque Dios, hermano, probablemente le tiene preparado algo muchísimo mejor para usted. Sea paciente, sea perseverante en la oración, pero especialmente deje que Dios guíe su vida, deje que Dios sea el que le diga lo que tiene que hacer, deje que Él ordene sus pasos. No trate usted de ordenar los pasos a su propia forma, porque Dios le está diciendo que no, y usted quiere forzosamente que sea así, y forza las cosas, y las consecuencias a veces son terribles. Acuérdate de Sara y lo que hizo, dándole a Agar, su sierva, por mujer a Abraham. Acuérdate de lo que sufrió con eso, por forzar las cosas a algo que Dios no había previsto. Bueno, y sabemos, dice Romanos 8:28, y esa palabra, sabemos, hermanos, indica un conocimiento por experiencia. Pablo dice, por experiencia se los digo, que a los que aman a Dios, aún aquellas cosas que son malas, Dios las puede transformar en cosas positivas. Pablo, hermanos, estuvo prisionero, hermanos, en Roma, sí, pero con la libertad para predicar. Estuvo además 2 años predicando el reino de Dios en Roma, hermano. Y sus prisiones se hicieron patentes en Cristo y en todo el pretorio, dice Filipenses capítulo 1, verso 13, hasta la casa de César es mencionada. Así que aun cuando estemos en tribulación, hermano, y Dios diga que no a nuestras peticiones, siempre recuerde que al final del camino, Dios siempre tiene algo bueno para nosotros. Siempre, hermano. Pero necesita amar a Dios y necesita amarlo con todo su corazón. Quiero terminar diciéndole esto. Es probable que usted en este tiempo, o yo en este tiempo, hermanos, estemos viviendo un tiempo difícil. Es probable que estemos orando a Dios, que estemos constantemente en oración, hermano, esperando recibir de Él una respuesta positiva. Y no pasa eso. Y es posible que tal vez nuestra confianza en Dios se derrumbe. Pero si ese es su caso, piense en esto. Piense en el Señor Jesucristo antes de ir a la cruz. Piense en el momento en que Jesús estuvo en el Getsemaní y oró a su Padre. 3 veces oró. Y oró, hermanos, para evadir el sufrimiento de la cruz. Padre, si quieres, pase de mí esta copa. La respuesta del Padre fue el silencio, hermanos. Y ese silencio se traduce por un no. Sin embargo, Jesús dijo, pero no sea como yo quiero, sino que sea tu voluntad la que sea hecha. Jesús se sujetó a la voluntad de su Padre, hermano, a pesar de esta respuesta negativa.
Piensa en todo el sufrimiento que el Señor enfrentó. Desde el momento en que fue dejado solo por sus apóstoles, pasando por el momento en que Pedro le negó, pasando por la afrenta de estar ante el concilio, hermanos, y ser despreciado, escupido, abofeteado, en la terrible burla de Herodes, hermanos, también cuando estuvo ante él, en la emoción tremenda, hermanos, que debió de haber sufrido negativamente, en sus sentimientos, hermanos, que estaban allí en ese momento siendo trastocados, hermanos, por la traición, por haber sido dejado solo. Y piense también en los sufrimientos físicos tremendos que el Señor enfrentó. Y piense por un momento en los sufrimientos encontrados del Padre al ver a su Hijo en la cruz. ¿Usted cree que el Padre no pudo haber hecho que descendiera fuego del cielo y consumiera toda aquella multitud que estaba allí clamando contra Él y burlándose de su Hijo? ¿Usted cree que no pudo haber hecho descender fuego del cielo y destruir a los que gritaban, crucifícale, crucifícale? Pero Dios dijo que no. ¿Y sabe por qué dijo que no? Porque algo mejor estaba por venir. ¿Y qué era eso algo mejor? Nuestra salvación. ¿Te imaginas por un momento que Dios hubiera dicho que sí a Jesús? ¿Qué esperanza de salvación tendríamos? ¿Habría oportunidad de ir al cielo? Si hubiera roto el velo del templo, hermanos, como se rompió en aquel momento, ¿no? El acceso al cielo todavía estuviera negado para los seres humanos. Y lo único que hubiera por delante para nosotros sería el castigo eterno, porque no hay manera de que el pecado pueda ser quitado de nuestra vida si no es a través de Cristo Jesús. Por eso cuando usted recibe un no como respuesta a su oración, considere estas 4 cosas. No significa que Dios le ha desaprobado. Tal vez significa que Dios está diciéndole que no temporalmente. O tal vez que su fe está siendo probada. O a lo mejor es que Dios tiene algo todavía muchísimo mejor para usted que Él está preparando. Así que sé que hay muchos hermanos que están en sufrimiento, que están en dolor, que están padeciendo en este momento, y sus familias también. Estamos orando, tal vez muchos de nosotros, por muchos hermanos que conocemos, y tal vez la respuesta de Dios va a ser no. Pero si es ese no, consideremos estas 4 cosas. Consideremos especialmente que al final de cuentas, Dios siempre tiene preparado algo mejor para sus hijos. No en este mundo, pero sí en la eternidad. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a entonar el himno. Nuestro hermano Timoteo.